de fibrinolisis hasta las 24 horas. Pero bueno, de eso quiero hablar y quiero ser muy cauteloso porque pues sale un estudio y ya lo queremos hacer. Entonces vamos a platicar también de eso, pero tenemos que abarcar todo el tema como tal. Vamos a hablar del tema como tal, como del evento vascular cerebral, y vamos a meter estos dos temas que ahorita están de relevancia y también TNK. ¿Ok? Bueno, si me permiten iniciar, bueno, el doctor Diego ya tuvo la amabilidad de presentarme y bueno, la enfermedad vascular cerebral. Las estadísticas ya se las saben ustedes muy bien. No es la principal causa de muerte en el mundo, pero sí de discapacidad. Todo el mundo conoce gente o personas o tenemos pacientes todos los días con evento vascular cerebral agudo o con secuelas, porque vienen constantemente estos pacientes. Y es bien importante esa parte. No solamente pensar que no mueran, no solamente pensar en la mortalidad, es pensar aquellos que no fallecen, aquellos que tratamos, qué calidad de vida les vamos a ofrecer una vez que se hayan recuperado del evento vascular cerebral. Entonces, la medicina de emergencias, digo, yo soy un apasionado de la medicina de emergencias y va más allá de mantener signos vitales o de mantener vivo al paciente. Es, ¿qué hago yo en el momento agudo para garantizar que el pronóstico o que el paciente va a tener una calidad de vida buena para seguir con sus actividades cotidianas? Va más allá de un monitor con signos estables. Y bueno, les decía, el evento vascular cerebral está creciendo y les digo, los factores aquí los tenemos. Vean esta gráfica de la OPS donde nos habla de las principales causas de muerte en Latinoamérica y vean las enfermedades cardiovasculares, las del corazón llevan la mano, ¿verdad? Y en segundo lugar está el accidente cerebrovascular. Sí, pero de discapacidad, el accidente cerebrovascular es la principal causa. Y sin ser irónico, sin llegar a la ironía, les quiero comentar qué hubiera sido mejor, que hubiera fallecido el paciente o que haya quedado con traqueostomía, gastrostomía, cistostomía, con úlceras, con desnutrición y dependiente de toda la familia. Eh, y les repito, sin ser irónico, ¿qué hubiera sido mejor? Porque la calidad de vida que tiene ese paciente y la familia, pues no es de lo mejor y sí impacta mucho. Entonces, insisto, no solamente pensar en la mortalidad, sino en las secuelas y la discapacidad que tienen. En México no es la excepción, en México sigue muriendo mucha gente por enfermedades cardiovasculares en general, por evento vascular cerebral en general. Y la mala noticia es que además de que tenemos más prevalencia, más incidencia, en Latinoamérica tienen peor pronóstico los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y tenemos otro factor, la obesidad, el sobrepeso. Ustedes saben que va de la mano de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué es lo que hacen? Son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, vamos ahí agregando factores que nos dicen que esta enfermedad, aparte de ser catastrófica y estar impactando mucho, no se va a detener, va a seguir aumentando. Y es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Entre más pronto se actúe, mejor pronóstico van a tener los pacientes. ¿Y qué quiere decir? Que los responsables somos nosotros, la medicina de emergencias, porque van a llegar con nosotros. No van a sacar una cita, no van a sacar una consulta, van a llegar a urgencias. Y entre más pronto actuemos y actuemos bien, mejor pronóstico van a tener estos pacientes. Y son las principales causas de muerte. ¿Qué quiere decir? Que nuestra función está impactando realmente en la salud mundial. Así hay que verlo. Hay que ver esa responsabilidad tan importante que tenemos en la medicina de urgencias. Las principales causas de muerte son tiempo dependientes. Tenemos mucha responsabilidad. Un repaso rápido porque sé que se conecta gente de pregrado también. Muy rápido, las principales causas del evento vascular cerebral. Sabemos que es una obstrucción de una arteria. Esta gráfica me gusta mucho y es desde el 95 de New England, pero sigue siendo muy ilustrativa. Se obstruye una arteria por dos principales razones, por ateromas o por émbolos.
Los ateromas es muy similar al infarto del miocardio, que se va formando la plaquita hasta que se hace un ateroma, ese ateroma se desprende, hay agregación plaquetaria por la lesión endotelial, después de la agregación plaquetaria viene la fibrina, se hace un trombo y obstruye la arteria. O esa plaquita se desprende y se va a una arteria de menor calibre y la obstruye. Dependiendo del área donde se haya obstruido la arteria, es el cuadro clínico que va a tener nuestro paciente. Aproximadamente el 90% de los eventos vasculares cerebrales son de la cerebral media. De ahí todas las escalas que conocemos prehospitalarias, que son principalmente para detectar infartos cerebrales de la arteria cerebral media, que son los clásicos que nos dan hemiparesia. Esos son. Y bueno, se obstruye la arteria y ¿qué sucede? La neurona no almacena energía como muchas otras células. Por eso, los síntomas son inmediatos. En cuanto se obstruye la arteria, es inmediato, porque esa neurona no almacena energía. ¿Qué pasa? No hay energía, no hay oxígeno. ¿Qué es lo que empieza a disfuncionar primero? Las bombas electrolíticas. Toda la fisiopatología tiene mucho que ver. Si lo entendemos bien, vamos a entender mucho el tratamiento. Todas estas bombas electrolíticas disfuncionan porque son las que necesitan energía, más energía. Y al disfuncionar empieza a haber acúmulo de sodio y de calcio principalmente a nivel intracelular. Ese acúmulo de sodio lo que hace es hacerla hiperosmolar y es lo que provoca el edema celular. Como saben, es un edema de tipo citotóxico en el infarto cerebral. Y el calcio, ¿qué es lo que hace? Activar principalmente proteasas y lipasas que finalmente van a destruir el núcleo y la membrana y es lo que va a llegar a la muerte celular. ¿Qué hacemos? Abrir de inmediato esa arteria. En cuanto abramos esa arteria, detenemos todo esto que les acabo de decir en forma rápida y la célula empieza a funcionar otra vez. Eso es un poquito de fisiopatología, nada más como base. Vean, las neuronas mueren de inmediato, en segundos empiezan a morir neuronas. Y vean, en una hora 120 millones de neuronas. Y 120 millones de neuronas nos dan 3.6 años de envejecimiento. En una hora, en un paciente con evento vascular cerebral, está envejeciendo 3.6 años. Y entre más tiempo pase, envejece más. Y todos se han dado cuenta. Cuando vemos un paciente con secuelas de evento vascular cerebral, nos dice su edad y realmente pues parece mucho mayor. Pues sí, tiene un impacto importante el evento vascular cerebral. Hay factores modificables y no modificables. Los modificables, hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, etcétera, son factores que realmente podemos hacer algo y tal vez no nosotros en el área de urgencias, en primer nivel o en la consulta de medicina interna o de cardiología, endocrinología, etcétera. Esa parte les corresponde mucho de la modificación de estos factores. Si controlamos la presión arterial, la diabetes, etcétera, todo lo que les acabo de controlar, disminuye el riesgo. Entonces, sí hay algo que podemos hacer. Hay factores de riesgo modificables. Pero bueno, también hay factores de riesgo no modificables. Ahí no podemos hacer absolutamente nada por los pacientes. Y uno de ellos que está pasando en nuestro país es la edad. Vean, 1970 pocos niños, 2000 más adultos jóvenes, 2030 la gran mayoría va a estar en edad de riesgo cardiovascular. Y está calculado que en 2050 aproximadamente la mitad de la población de México vamos a estar en la tercera edad. Y digo vamos, porque faltan todavía tantos años, hagan cálculos, a lo mejor hay gente muy joven, pero ¿eso qué quiere decir? Que es un factor de riesgo no modificable. Ahí no podemos hacer nada. Y entonces, ¿qué va a pasar con el evento vascular cerebral? Solo por epidemiología, solo por edad, se va a incrementar. ¿Ok? Entonces tenemos que manejar muy bien esta patología. El otro problema que tenemos es obesidad y sobrepeso. Desafortunadamente, somos de los países con mayor prevalencia en este problema, mayor incidencia. Cada vez hay más obesidad, más sobrepeso. Y esto va de la mano de todos los factores modificables y entonces ahí se conjunta y nos da mayores enfermedades cardiovasculares.
Esto, desafortunadamente, se los tengo que decir, no existen los factores culturales propicios para que esto vaya a cambiar. Nuestra cultura, nuestra dieta es hipercalórica, somos muy ingeniosos para la comida, para los alimentos. Para cada fecha tenemos un alimento, y si no, lo inventamos. Y bueno, esto es cultural. Y además hay lugares en nuestro país donde no tienen acceso a otro tipo de alimentación que la comida hipercalórica. Esto lo pongo no como un afán pesimista, o sea, todo lo que les acabo de decir y decir, pobres de nosotros, nos va a ir mal. No, no es un afán pesimista, es un afán de poner contexto, de decir, miren, todo lo que está pasando, todo lo que hay, todos los factores que tenemos. Por lo tanto, la enfermedad vascular cerebral va a seguir creciendo. Es poner contexto. El 80% para resolver un problema de cualquier cosa, no solo de medicina, en la vida, el 80% es conocer el problema. Si conocemos el problema, sabemos la solución o la buscamos. Entonces, si sabemos que está pasando todo esto, ¿qué hay que hacer? Pues actuar sobre todo lo que está sucediendo. Y no lo digo yo, vean, lo que era antes el CONACYT, lo pone aquí. No se está duplicando, ¿verdad? 10 veces más está pasando con las enfermedades cardiovasculares. En el 2030 está calculado 10 veces más. Y si no, a lo mejor me estoy quedando corto. Eso está sucediendo con las enfermedades cardiovasculares. Cuando ustedes atiendan un paciente con evento vascular cerebral, no solamente podemos pensar en que estoy abriendo una arteria y que estoy rescatando esa neurona que les puse al principio. Tenemos que pensar mucho más allá. ¿Estoy abriendo esa arteria? ¿Estoy recuperando un cerebro? ¿Le estoy dando una mejor calidad de vida a un paciente? Pero vean además qué sucede. Los pacientes con evento vascular cerebral que quedan con una discapacidad importante dependen de otra persona. Pocos pacientes, la minoría, tienen los recursos para tener un cuidador formal. ¿Qué es un cuidador formal? Pues pago un médico, pago una enfermera, pago un rehabilitador, etcétera, y me cuidan. Pero el gran porcentaje, desafortunadamente, no tiene los recursos. Y ahí entra alguien de la familia. Alguien de la familia tiene que dejar sus actividades para dedicarse a cuidar al paciente. Y vean el perfil epidemiológico de estos cuidadores. Estas cuidadoras, 66% son mujeres, con un promedio de edad de 48 años, es decir, una edad económicamente activa, en plena edad económicamente activa. Y además estas cuidadoras se enferman de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. Y ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el evento vascular cerebral? Tiene que ver mucho, porque al mejorarle la calidad de vida a un paciente, estoy también evitando un problema de salud de lo que es su entorno. Es una enfermedad que impacta al paciente, impacta a la familia e impacta al sistema de salud. Todos los días tenemos pacientes con evento vascular cerebral y si no fueron reperfundidos o si no tuvieron un tratamiento adecuado, tienen muchas secuelas y constantemente están con nosotros. Hay que pensar en todo lo que impactamos al manejar un paciente con evento vascular cerebral. De ahí se crea el código stroke. Digo, este problema se sabe que es un problema importante en todo el mundo y se genera este código stroke en todo el mundo. Llámenlo como gusten, este es un ejemplo, pero código ictus, código arteria, es lo de menos. Lo importante es tener un código. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a comprar más tomógrafos, contratar más médicos, tener más camas. No, no se refiere a eso. Se refiere a que yo, en mi unidad, primero, segundo o tercer nivel, con los recursos que tengo, ¿cómo hago para manejar
de la mejor manera posible los pacientes con evento vascular cerebral. Ese es un código stroke. Puedo estar en mi unidad de medicina familiar, en un consultorio, y me llega un paciente con 20 minutos de evolución. Mi código stroke es lo detecto y lo envío de inmediato, tomo signos, aviso, eso es un código stroke. Y segundo nivel también, ya tiene una tomografía, ya tiene el fibrinolítico, tiene su código stroke. A lo que voy es que a veces decimos código stroke y leemos los artículos de JAMA, de New England, del American Stroke, y decimos, no, pues yo no tengo todo eso, yo no tengo esa resonancia No, el código stroke es organizarnos. Y entonces, ¿quién debe tener su código stroke en donde estamos? Este es el mundo ideal, es como deberían manejarse los pacientes con evento vascular cerebral en cuestión de tiempos. Nada nuevo, ¿verdad? El aforismo tiempo es cerebro. Y entonces tenemos que actuar muy rápido. De detección del hospital a la activación del código debe ser en menos de 60 minutos y sigue siendo el problema más importante. ¿Cuál es el principal criterio de exclusión para fibrinolizar los pacientes? ¿Por qué no se fibrinolizan? Por tiempo. No llegan los pacientes a tiempo, siguen sin llegar a tiempo. Ese es el principal problema. Por desconocimiento. Ahorita se los menciono en la siguiente slide. Pero ese es el principal problema. Después, la evaluación neurológica inicial en menos de 10 minutos. La escala de Niche, la conocen muy bien. Esa en menos de 10 minutos la pueden hacer sin ningún problema. Si tienen una buena organización, si consiguen una tomografía en menos de 25 minutos. Si estamos todos en el mismo canal de lo que implica esta patología. Y afortunadamente ya la mayoría de los hospitales están muy conscientes, tanto públicos como privados, ya tienen bien establecido esto. Estoy diciendo la mayoría, sé que hay unos que no, pero la gran mayoría ya tiene bien establecido esto. La interpretación, y vamos a hablar ahorita eso un poco, con la escala de Aspect, y lo más pronto posible administrar el fibrinolítico. Eso es lo que tenemos que hacer en un paciente con evento vascular cerebral. Les decía, el principal criterio de exclusión sigue siendo el tiempo. Los pacientes no están llegando a tiempo. Pero si hacemos una campaña enfocada a la población, vean esto, de 4.3 subió a 28.6% en este estudio. O sea, sí hay un impacto importante si nos dedicamos a educar a la población. Si aquí de las personas que nos están escuchando se dedican a la consulta, ya sea en primero, segundo o tercer nivel, en 10 segundos, si ustedes tienen un paciente de 60, 70 años, porque es el promedio donde se infartan, sabemos que hay mucho más jóvenes y mayores, eh, que tiene diabetes, hipertensión, dislipidemia o fibrilación auricular, en 10 segundos le pueden decir usted tiene riesgo de un evento vascular cerebral, de un embolio, como le dicen ellos, pero tiene que venir de inmediato si le pasa esto. En 10 segundos se lo pueden decir y yo ya estoy haciendo algo a favor de ese paciente. Que de 100, 10 me hagan caso, créanme que con 10 van a hacer una diferencia muy importante. Y entonces las campañas de detección enfocadas a la población sí han demostrado una diferencia para aumentar los pacientes que lleguen con evento vascular cerebral. Cada quien en su área, en su población, en su hospital, debemos hacer algo con esto, enfocado a la población. Esa es la escala de Niche que les decía, obviamente no se las voy a recitar, son 42 puntos, es la escala que debemos de utilizar para evaluar a los pacientes con evento vascular cerebral. Y bueno, es muy sencilla de hacer. Hay una diferencia de más menos 2 interobservador. No se peleen si alguien dice 11 y alguien dice 12. No pasa nada. Hay una diferencia de más menos 2, pero bueno, nos da una evaluación o nos da una objetivización del daño neurológico que tienen los pacientes. Principales diagnósticos diferenciales en un paciente con evento vascular cerebral, ya lo saben, hipoglucemia. Lo primero que tengo que hacer en un paciente que me llega con déficit neurológico agudo es ver que no tenga hipoglucemia. ¿Qué es lo que sucede? No es que se baje la glucosa de un lado del cerebro, ¿verdad?
Así como en el infarto agudo del miocardio está más dañada a veces la descendente anterior, la circunfleja o la coronaria derecha, y por eso se infarta de la cara anterior, de la inferior, de la derecha. En el cerebro sucede algo similar. Hay zonas vascularmente más dañadas o hipoperfundidas que otras. Cuando hay una hipoglucemia, estas zonas son las más sensibles y por eso empieza a focalizar el paciente. Esa es la explicación. Y por lo tanto, todo paciente que les llegue con un déficit neurológico con focalización, hay que tomar glucosa. Si vemos que es una hipoglucemia, pasamos glucosa, se resolvió el problema. ¿Ok? Pero lo mismo sucede con arritmias y con hipovolemia. Si llega igual un paciente con una frecuencia, con focalización y con una frecuencia cardíaca de 30 por minuto, ese paciente tiene hipoperfusión. Mejoramos la bradicardia y mejora la perfusión y se quita el déficit. Entonces, tener mucho cuidado con los diagnósticos diferenciales, porque si no tratamos esto y fibrinolizamos, no le va a ir bien al paciente. Ahora, si le quito la hipoglucemia y persiste el déficit, bueno, continuamos con el diagnóstico de evento vascular cerebral. Pero sí, tenemos que ver estos diagnósticos y lo mismo sucede con la hipovolemia. ¿Cuál es el estudio que necesitamos? Sigue avanzando la enfermedad vascular cerebral, sigue avanzando su tratamiento. Hace muchos años solamente era fibrinolisis, ahorita ya tenemos trombectomía, o sea, sigue avanzando. Los estudios de imagen también siguen avanzando. Pero todas las guías, la que ustedes gusten de cualquier parte del mundo, les sigue diciendo, con una TAC simple, sin contraste, podemos tomar decisiones. ¿Sí? Sigue avanzando la imagenología, sí, pero con una tomografía simple, sin contraste, podemos tomar decisiones. Sabemos que el evento vascular cerebral puede no manifestarse de forma inmediata. Yo tomo una tomografía y me sale completamente normal la tomografía. A pesar del déficit neurológico, es un evento vascular cerebral isquémico. ¿Por qué? Porque no se manifiesta de forma inmediata. Sí hay cambios iniciales, sí puede haber, pero no están siempre. Entonces, una tomografía normal con un déficit neurológico, evento vascular cerebral isquémico. Ahora, si es hemorrágico, se va a ver de inmediato. La sangre es muy chismosa, se ve de inmediato en la tomografía. O si tienen datos de meningismo, un paciente con una hemorragia subaracnoidea, la subaracnoidea puede verse normal la tomografía, pero se acompaña de otros datos clínicos. Por eso la tomografía no va aislada. La tomografía debe ir acompañada de una exploración física. No tomo la tomografía y me pongo a buscar a ver qué encuentro. No, ya exploré a mi paciente, ya vi dónde es el déficit y me voy a buscar dónde puede estar la lesión. Es así como funciona. Entonces, tomografía. Existe la escala de Aspects. La escala de Aspects, recuerden, es para arteria cerebral media. ¿Ok? Y les decía, aproximadamente el 90% de los infartos cerebrales son de la arteria cerebral media. Y para eso se hizo esta escala. Esta escala, el primer corte lo van a hacer a nivel de los ganglios basales. Y a nivel de los ganglios basales, como pueden ver en la imagen A, ahí está el núcleo caudado, el núcleo lenticular, la ínsula, la cápsula interna. Tomen un corte donde se vean ambos hemisferios lo más simétrico posible para que puedan comparar, ¿sí? Ahora, si la hemiparesia fue del lado derecho, obviamente me voy a ir al lado izquierdo a buscar los cambios. Y el segundo corte se van 2 centímetros arriba y ahí es donde está M4, M5 y M6. Esta es la escala de Aspect. Vean, están los núcleos, está M1, M2, M3 y 2 centímetros arriba M4, M5 y M6. ¿Cómo funciona esta escala? Por cada punto que ustedes vean alterado, le van restando. Es decir, son 10 puntos en total. Pero si yo veo mi tomografía
y veo que el núcleo caudado está borrado, que no se ve bien, le quito un punto y ya no es un aspect de 10, ahora es un aspect de 9. Y si veo el núcleo lenticular que también está borrado, pues ya es 8. Y así me voy. Si en M4 veo que no se ven las cisuras, que hay no se diferencia la sustancia gris blanca, no está bien M4, entonces le quito otro punto. Así es como funciona. ¿Para qué me es útil la escala de aspecto? Si tiene 7 o más, ustedes pueden fibrinolizar a estos pacientes. Si tiene 6 o menos, es criterio de exclusión porque me habla de una lesión de más de un tercio del territorio de la cerebral media y eso va de la mano de un mayor riesgo de sangrado si lo fibrinolizamos. ¿Ok? Los pacientes deben ir a trombectomía, pero esa es la escala de Asper. Y en la imagen B me fui al ejemplo totalmente opuesto. Todo está alterado, ¿verdad? No se ve nada. Es un aspect de 0. El de arriba es un aspect de 10. Todo está normal. Y abajo tenemos un aspect de 0. Todo está anormal. Es así como funciona. ¿Ok? Aquí están los valores, las unidades Hounsfield que ustedes pueden ver en la tomografía. Es importante, digo, los más experimentados que están aquí lo conocen muy bien, pero es bien importante esto. Una calcificación es más de 100 unidades con Hounsfield y la sangre son 60. ¿Por qué digo esto? Y es bien fácil, ¿eh? Ustedes pongan en su tomógrafo, en su monitor, pongan el cursor sobre la estructura que quieren saber las unidades Hounsfield y se las va a poner ahí la imagen. Les va a decir tantas unidades Hounsfield. ¿Por qué lo menciono? Porque, vean esto es obvio, ¿verdad? Es un sangrado. Vean, el del lado izquierdo se ve edema vasogénico y hay sangre, parece un tumor que sangró. Y el del lado derecho, bueno, es un hematoma epidural, ¿verdad? Hay un balón de fútbol americano. La sangre se ve de inmediato. Eso lo van a ver. 60 unidades Hounsfield, sangre fresca. Pero vean esto. eh, Muchas veces se confunden calcificaciones con sangrado y las calcificaciones tienen mayores unidades Hounsfield. A lo mejor la imagen 1 y 2, ahí en la dura madre y en la glándula pineal no hay tanto problema, pero en los ganglios basales sí. ¿A qué voy? Que como tiene la hemiparesia y vamos a ganglios basales y vemos la hiperdensidad, podemos pensar que está sangrando ese paciente y no, es una calcificación y le podemos quitar la oportunidad de fibrinolisis a un paciente que no tiene sangrado, que tiene una calcificación. Y por eso es importante diferenciar calcificaciones de sangrado. Digo, los más experimentados ya lo conocen, pero es un mensaje para pues, quienes van empezando con la fibrinolisis. Les decía, hay otras estrategias de imagen, principalmente Perfutac. Hace algunos años sale el estudio Wake Up y se los voy a mencionar ahorita más adelante, donde dicen ya se amplió la ventana de fibrinolisis. Recuerden, el estudio NINDS nos dice se pueden fibrinolizar los pacientes en las primeras 3 horas y demostró que hay mayor recuperación de los pacientes sin haber diferencia en la mortalidad con aquellos pacientes que no se fibrinolizan. Después llega el estudio de CAS3 y aumenta a 4.5 horas la ventana terapéutica. Pero recuerden que el ECAS-3 aumentó criterios de exclusión. No todos los pacientes son candidatos a 4.5 horas. Si tiene más de 80 años, si tiene antecedente de un infarto previo más diabetes, tampoco es candidato a 4.5 horas. Si toma anticoagulantes, independientemente de los tiempos, tampoco es candidato a, a 4.5 horas. Entonces, no pensemos que todos son de 4.5 horas. Sigamos pensando que nuestra ventana es de 3 y un porcentaje más. De hecho, el ECAS 3 dice,
Con esto se disminuye un 30% los pacientes que tienen oportunidad de fibrinolisis, es decir, de los que se pueden a las primeras 3 horas, a 4.5 horas, 30% menos. Entonces, tener mucho cuidado, no se extendió la ventana solamente así, tiene sus criterios. Y después viene Wake Up y vienen estos estudios que se los voy a mencionar, donde ya se pueden fibrinolizar pacientes sin conocer la hora de inicio o cuando despiertan con el déficit. Que antes decíamos, si se durmió ayer a las 8 de la noche y hoy son las 7 de la mañana y así despertó, mi hora cero son las 8 de la noche de ayer. Ahora con Perfutac podemos decir, ok, no sabemos a qué hora inició, vamos a hacer Perfutac. Perfutac es una tomografía con contraste que vean lo que mide el Perfutac. Aquí vean del lado derecho. Mide el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Para no enredarlos mucho, lo que hace es me mide la zona de infarto y la zona de penumbra. La imagen de la extrema derecha, vean la zona de infarto es la zona roja y la zona de penumbra es la zona verde. Si la zona de penumbra es 2 veces mayor que la de infarto, se puede fibrinolizar ese paciente, aunque no sepamos la hora de inicio. ¿Ok? Entonces, cuidado. Llevamos 3 horas, sí. 4.5 horas, sí, pero con otros criterios de exclusión. Más horas, sí, pero ahora sí necesitamos contraste. Ya no es tan simple. ¿Por qué sucede si le tomo y vean un infarto todo lo rojo y la penumbra es lo verde? Obviamente no lo vamos a fibrinolizar, ¿verdad? La penumbra es mucho menor que el infarto. Y entonces este paciente no se fibrinoliza. Es así como ha ido evolucionando la fibrinolisis. Sí, se va extendiendo la ventana, pero hay que conocer todo lo que va de la mano de estas ventanas. Lo que les decía de la inteligencia artificial, hay software que les mide la escala de aspects. Ustedes pueden medir la escala de aspect con inteligencia artificial. Eh, en este estudio, lo que hicieron fue ver la diferencia entre inteligencia artificial y los radiólogos. Ponían la tomografía, inteligencia artificial sacaba aspect y los radiólogos hacían su aspect. ¿Y saben qué diferencia hubo? 50%. En el 50% de las tomografías no hubo coincidencia entre la inteligencia artificial y aspect. ¿Qué fue lo que sucedió? Y lo dice ahí el mismo estudio, que para la inteligencia artificial, si no estaba totalmente simétrico el corte, pues lo reportaba como anormal. Y obviamente el radiólogo, el urgenciólogo, el neurólogo, el internista, quienes ya tenemos experiencia en ver tomografías, sabemos si el corte no está simétrico, que la mayoría de las tomografías desafortunadamente no están, sabemos por qué se ve diferente, etcétera. Entonces, lo que dice este estudio, no, sí es una herramienta la inteligencia artificial para medir aspectos, pero definitivamente el criterio médico sigue siendo el que manda. De hecho, en este estudio eh, decían que había alteraciones en la inteligencia artificial en el lado contralateral de donde debería estar el daño. ¿Me explico? Tenía hemiparesia derecha el paciente y la inteligencia artificial decía que el daño estaba en el hemisferio derecho. ¿Por qué? Por estas asimetrías, porque no había, obviamente no hay ese criterio de interpretar. A lo que voy es, sigue siendo una herramienta, ¿sí? Pero el criterio médico sigue mandando. Es como cuando ustedes tienen un paciente y el monitor les dice que está hipotenso el paciente o que está taquicárdico, ustedes lo ven. Es un monitor, pero no les va a decir ponle líquidos, quítale la fiebre, quítale el dolor, ponle oxígeno, ¿verdad? Hay muchas causas de hipotensión y de taquicardia. El monitor nada más me está diciendo un dato.
pero el que decide soy yo. Y lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial en este aspecto. Sí, va a evolucionar seguramente. Va a evolucionar y ya pues, va a haber más herramientas, pero en este momento eso está sucediendo. Entonces, tomemos en este momento la inteligencia artificial como una herramienta, ¿ok? Una herramienta, se necesita mucho el criterio médico, se sigue necesitando. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que nos dice? Algunas aplicaciones que sí pudiéramos en urgencias, aplicaciones prácticas. Que la inteligencia artificial en este estudio fue más rápido la interpretación que en la de los radiólogos. Obviamente la inteligencia artificial nada más ve la imagen y saca un diagnóstico. Es más rápido. Y entonces dice, a lo mejor una aplicación práctica es un apoyo rápido para decidir trombolisis o trombectomía, dependiendo, ¿verdad? El aspecto. Pero siempre recuerden el criterio médico, ¿ok? Lo que sí vieron es que puede ver mejor la evolución de una tomografía a otra. Pero igual, si el corte no es simétrico, puede alterar esa evolución y decir que empeoró o que mejoró, ¿ok? Y a lo mejor en algunos hospitales donde no hay tanta experiencia en ver tomografías o hay telemedicina, pudiera ser útil. Entonces, son algunas aplicaciones, sí, siempre con mucha cautela, con mucha precaución, pero sí se pudiera utilizar. ¿Y cuáles son los riesgos de utilizar la inteligencia artificial aquí? Eh, pues que si falla la inteligencia artificial y yo tomo una decisión mal, pues le va a ir mal al paciente, ¿verdad? Eso, hay que tenerlo, muy, muy presente. Es una de las cosas que están pasando actualmente. Los laboratorios, ustedes saben que no son necesarios para tomar decisiones sobre fibrinolisis. No necesito laboratorios para tomar decisión de fibrinolisis, a menos que en la historia clínica o en la exploración física, yo detecte algún dato que me diga que mi paciente puede llegar a tener algún trastorno de la coagulación o trombocitopenia, algo que me diga este paciente tiene un sangrado activo o tiene alguna alteración. Ahí cuidado, ahí sí esperen los laboratorios, ahí analicen, pero si no hay nada de eso, que es en la gran mayoría de los pacientes, ustedes pueden tomar la decisión de fibrinólisis sin espera de laboratorios. El tratamiento es la reperfusión. Eso, hay que abrir la arteria, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Actualmente les decía, ya hay la trombectomía. Si tienen acceso a trombectomía y hay un niche mayor de 8, lo ideal es que vaya a trombectomía el paciente. Si es menor, es fibrinolisis, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Si no tienen trombectomía, aunque sea mayor de 8, es fibrinolisis la indicación de los pacientes. La trombectomía también tiene su ventana, son 24 horas, no es eterna la ventana. La trombectomía tiene 24 horas, eso hay que recordarlo, porque si tiene criterios de exclusión mi paciente para fibrinolisis y tiene oportunidad de trombectomía, el tiempo sigue corriendo. Y entonces hay que ver que sea antes de 24 horas. Se fibrinolizan los pacientes que tienen diagnóstico clínico claro, obviamente que tiene un TAC que me permite fibrinolizar por todo lo que ya expliqué, que tenga menos de 25 de NIH, lo que les decía sobre los laboratorios, presión arterial, ahorita lo platicamos, es decir, que tenga los criterios de inclusión para poder fibrinolizar. Los criterios de exclusión son más obvios porque voy a administrar un fibrinolítico, por lo tanto, si acaba de ser intervenido, si tiene algún sangrado, si tiene alguna coagulopatía, embarazo, es decir, son más lógicos. Si voy a administrar un trombolítico, ver qué me puede provocar un sangrado y son los criterios de exclusión. Se los digo, no les quiero recitar la diapositiva, pero es así a grandes rasgos los criterios de exclusión. Lo he escuchado muchas veces. ¿Qué llegó? Paciente con evento vascular cerebral. ¿Qué edad tiene? 85 años.
ya déjalo, ya está muy grande. No, no es válido, ¿eh? No es válido. No es criterio de exclusión. Bueno, ya hablamos de las 4.5 horas, pero si les llega un paciente con una hora de evolución de 85 años, que previo a eso tenía un ranking de 0, que iba al supermercado, cortaba el jardín, cuidaba a los nietos, una persona totalmente funcional y tiene un evento vascular cerebral y tiene 85 años, esos pacientes se fibrinolizan. No podemos estigmatizar pacientes solamente por la edad. Ahora, si les dice que tenía un ranking de 4 o de 5, pues no le voy a cambiar nada, la calidad de vida, ni el pronóstico. Ahí sí lo entiendo. Pero no nos basemos solamente en la edad, basémonos en el ranking previo al evento vascular cerebral para tomar la decisión de si fibrinolizamos o no a un paciente. Y sí, esto siempre lo menciono porque desafortunadamente sigo escuchando que pacientes ya por ser mayores ya no se les haga ningún tratamiento cuando si son funcionales deben ser tratados. Alteplasa, ¿ok? Alteplasa sigue siendo el fibrinolítico de elección para los pacientes con evento vascular cerebral. 0.9 miligramos por kilo sin pasar de 90 miligramos. 10% en bolo y el resto para una hora. Y lo quiero enfatizar, Alteplasa. TNK, hay muchos estudios desde hace muchos años y ha demostrado que sí tiene beneficios. Pero el indicado sigue siendo Alteplasa, ¿sí? Ahorita les menciono ahí algo de TNK. No anticoagulen pacientes con evento vascular cerebral en el evento agudo, no está indicado, no es como el infarto agudo del miocardio, no le va a mejorar el pronóstico y sí lo puede convertir en hemorrágico. No anticoagular a los pacientes con evento vascular cerebral isquémico en la etapa aguda. No estoy hablando de prevención de la FA, estoy hablando de la etapa aguda. Los pacientes con infarto cerebral se anticoagulan si la causa es embólica y vean, si tiene un NISH menor de 8, se anticoagula hasta el tercer día, no en forma inmediata. Y si tiene NISH de 8 a 15, hasta el sexto. Y si tiene más de 16, hasta el 12º. ¿Ok? Entonces no se anticoagulan de forma inmediata los pacientes con evento vascular cerebral. Los cuidados post-trombolisis hay que estarlos vigilando cada 15 minutos y no es un paciente que se invadió. De hecho, si alguien llegó y le puso un catéter central subclavio, ya no se tromboliza a ese paciente porque tiene una punción en sitio no compresible. Entonces, son pacientes que no están invadidos normalmente. Por lo tanto, su seguimiento, su monitoreo es sencillo. Es presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura. ¿Ok? Obviamente, todos los signos vitales y su escala de NISH cada 15 minutos. ¿Ok? Neuroprotección. Dexametasona, sulfato de magnesio, citicolina, nimodipino, etcétera, etcétera, etcétera. No existe un fármaco que haya demostrado neuroprotección. ¿Ok? No existe hasta este momento. No han demostrado. Por lo tanto, son medicamentos que no le van a beneficiar a mi paciente. La neuroprotección son medidas que ustedes deben ponerle a un paciente con evento vascular cerebral con y sin fibrinolisis. Si fibrinolizan un paciente sin estas medidas, no le va a ir bien a su paciente. Es como si quisieran manejar una cetoacidosis con pura insulina, sin cuidar el potasio, sin cuidar los líquidos, sin cuidar la causa desencadenante. Es lo mismo. Si ustedes le ponen trombolítico, pero no cuidan todo esto, no le va a ir bien al paciente. Ahora, no le pusieron trombolítico, pero si cuidan todo esto, le van a mejorar el pronóstico a no hacerle nada. Esa es la neuroprotección. Y la neuroprotección es muy sencilla. Ponerle oxígeno si es que lo necesita nada más, ¿eh?
Solamente si lo necesitas. Si tienen menos de 94%, le ponemos oxígeno. Si no, no requiere oxígeno mi paciente. Ahora, si no requiere y le ponemos oxígeno, está asociado a un peor pronóstico. Recuerden, el oxígeno también libera radicales libres y provoca un estrés oxidativo. Entonces, el oxígeno no son dulces. Solamente si tiene hipoxemia le pongo oxígeno. La frecuencia cardíaca, hay que mantener una frecuencia cardíaca normal y una presión normal, normal, una presión como llegue el paciente. Es que esa la tengo aquí. Vean, ahorita me regreso. Los pacientes, el principal factor de riesgo para evento vascular cerebral, que es la hipertensión arterial sistémica. Por lo tanto, la gran mayoría de nuestros pacientes van a ser hipertensos crónicos. El paciente hipertenso crónico tiene su curva de regulación desplazada a la derecha. Es la línea punteada amarilla. ¿Qué quiere decir? Son esos pacientes que ustedes ven todos los días que les llegan con 170, 110, caminando y platicando como si nada, o con 180, 190, asintomáticos totalmente. Eso no fue de ayer a hoy, son pacientes que poco a poco se fue modificando su curva de regulación. Por lo tanto, estos pacientes manejan coloquialmente, como dicen, así la usan. Tienen su curva de regulación desplazada a la derecha. ¿A qué voy? ¿Cómo se maneja la presión en los pacientes con infarto cerebral? Se dejan hipertensos. Así se dejan. Aunque se vea el monitor muy feo, 200/110, así se quedan los pacientes. No se les baja la presión. Si yo le bajo la presión, ese infarto que era así pequeñito lo voy a hacer muy grande, porque voy a causar isquemia en el área de penumbra y además en otros órganos. Recuerden, no se baja la presión en los pacientes con infarto cerebral. Se baja de un 15 a un 25% en 24 horas en forma progresiva. No se normaliza la presión, se disminuye. ¿Cuándo sí voy a bajar la presión en forma súbita? Cuando voy a fibrinolizar a mi paciente. Si lo voy a fibrinolizar, tengo que bajar esa sistólica de 185 milímetros de mercurio. Bajar de 185, no quiero 120/80. Con que tenga 180, 175, ahí administro el fibrinolítico. Y la otra indicación es que tenga daño a órgano blanco concomitante. Es decir, está tan hipertenso mi paciente que me está haciendo un edema agudo pulmonar también o un síndrome coronario isquémico. Bueno, hay que bajar la presión. Pero son las únicas indicaciones para bajar la presión arterial. El resto no se baja la presión arterial. ¿Ok? Hay que mantener una glucosa de 140/180. La hipertermia incrementa el metabolismo celular a nivel cerebral y hay mayor consumo de oxígeno. La hipertermia acelera la muerte celular en pacientes que tienen un evento vascular cerebral. Entonces, parece una medida muy simple, muy sencilla, pero poner en sus indicaciones curva térmica o informar en caso de fiebre, es una medida muy sencilla, pero que ayuda mucho a los pacientes. Y la tercera parte de los pacientes con infarto cerebral tienen hipertermia. Finalmente hay un proceso inflamatorio y llegan a tener fiebre. Entonces, cuidar la temperatura es muy, muy importante. TNK, hay muchos estudios, pero apenas fue aprobado por la FDA, este año apenas. Y desde que salió, pues ya mucha gente, TNK, pon TNK, pon TNK. Hay estudios, y es a lo que voy con las siguientes diapositivas. Hay estudios, pero un estudio no es una indicación, no es una guía. Una guía es, después de muchos estudios, metaanálisis, estudios de corte, casos y controles, opiniones de expertos. Después de toda esa evidencia que se reúne, se da una indicación. ¿Qué es lo que quiero decir?
Estudios van a salir todos los días, pero no quiere decir que si salió un estudio ayer ya lo puedo aplicar a mi paciente. Les decía, TNK tiene muchos años que se está utilizando en infarto cerebral y hay muchos estudios con TNK que han dicho que sí es benéfico, pero la FDA apenas lo aprobó. Entonces, tener mucho cuidado en lo que leemos y lo que hacemos con nuestros pacientes. ¿Por qué? Ahorita me regreso ahí. Por este estudio que acaba de salir, el estudio HOP, tiene unos días que salió, donde fibrinolizan hasta 24 horas a los pacientes. Reitero, es un estudio. Y vean, eh, en, ¿cómo se puede interpretar este estudio para nosotros? En México, 70% de los pacientes llegan en más de 4.5 horas. Yo creo que es más. Yo creo que el 90% llegan más. Por lo menos en los pacientes que yo veo, es más. Obviamente es un promedio, ¿verdad? Por lo tanto, limita la fibrinolisis. Y trombectomía, pues no hay en todos los hospitales. Entonces, este estudio nos pudiera decir, bueno, si están llegando después de 4.5 horas, no todo el mundo tiene trombectomía y está faltando fibrinolisis, este estudio es la esperanza, ¿no? El estudio HOP. ¿Qué hicieron? Hicieron un ensayo clínico en China, ¿ok? Son hospitales en China. Desde ahí podemos empezar. Es una población diferente. De hecho, hace muchos años, si recuerdan, también en China se hizo un estudio de fibrinolisis, no con 0.9, sino con 0.6 miligramos de alteplasa y tuvo buenos resultados. Pero bueno, son diferentes poblaciones. Aquí se hizo en diferentes hospitales en China con la misma dosis que tenemos, pero con una ventana de hasta 24 horas, ¿sí? Utilizando Perfutac, ¿ok? Eso debe quedar bien claro. Lo que ya les expliqué. Con una Perfutac que la zona de penumbra es 2 veces mayor que la de infarto, ahí fibrinolizaron hasta 24 horas después, ¿ok? E hicieron dos grupos. Lo compararon a unos pacientes, los fibrinolizaron hasta 24 horas y el otro grupo solamente tratamiento estándar. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Vean, un ranking de 0 a 1 en los que se fibrinolizaron fue del 40%. Y de los que no se fibrinolizaron solamente el 26%. Estadísticamente sí se mostró una diferencia. Sí les fue mejor a los pacientes que fibrinolizaron con Perfutac hasta 24 horas. Hubo más sangrado en los pacientes con fibrinolisis, pero no hubo diferencia en la mortalidad. De hecho, si ustedes ven ahí el porcentaje de sangrado, 3.8%, es muy similar a lo esperado. El estudio NINDS era el 5%. Entonces, es un sangrado esperado. Esperado por el fibrinolítico, pero en la mortalidad no hubo diferencia. Y aquí están los otros ensayos donde se ha extendido la ventana. ¿Se acuerdan en el 2019 el Extend, que se fue hasta 9 horas y demostró beneficio clínico? El Timeless con TNK hasta 24 horas también fue un estudio que no fue tan consistente en los resultados, pero fue un estudio seguro, es decir, no hubo mayor mortalidad. Y el Trace, que también se fue de 4.5 hasta 24 horas con tenecteplasa y también demostró beneficio. Es decir, lo que les estoy comentando, sí se está extendiendo la ventana hasta 24 horas con ciertos criterios. Lo más importante, la imagen. Recuerden, Perfutac no es solo TAC simple. Con estos criterios para fibrinolizar a los pacientes hasta 24 horas. ¿Ok?
¿Qué implicaciones pueden tener estos estudios para nosotros y para Latinoamérica en general? Que muchos hospitales carecen de trombectomía, ¿verdad? Todos esos pacientes que llegan después de 4.5 horas, si no hay trombectomía, pues vamos a hacer medidas generales nada más. El Perfutac está creciendo en México. Estoy seguro, porque lo he visto en otros hospitales, estoy seguro que si ustedes mañana van a su hospital, a su departamento de rayos X y preguntan, ¿tienen el software? Y muchos ya lo tienen y no saben que lo tienen. Entonces, vean, vayan ahí a su departamento de radiología y pregunten si ya pueden hacer Perfutac. ¿Ok? Y bueno, la alteplasa puede ser una estrategia puente o definitiva, es decir, después de las 4.5 horas, ya puede ser una estrategia definitiva si no tuvo trombectomía ese paciente, o como ustedes saben, después de la fibrinólisis se puede ir a trombectomía el paciente. ¿Ok? Pero importante, requiere protocolos estrictos de selección. No todos los pacientes se pueden fibrinolizar hasta 24 horas. ¿Ok? Son las mismas conclusiones, pero algo que quiero dejar muy claro. Es un ensayo clínico, no es una guía, no es una recomendación, no es que ya lo podamos hacer mañana. Es un artículo que salió. Las guías siguen diciendo 3 horas, 4.5 horas, con ciertos criterios de exclusión, alteplasa y se puede mayor tiempo con Perfutac. Esto sigue siendo solamente un estudio y hay que ser muy cuidadosos con lo que va saliendo continuamente de publicaciones. Y creo que es la última, ¿sí? Pues solamente quiero agradecerles el tiempo, la atención y estoy abierto para cualquier duda, para cualquier comentario y para cualquier aportación, porque como les digo, estudios salen todo el tiempo, entonces a lo mejor alguien trae otra información allí interesante que podamos platicar o discutir. Muchas gracias, doctor Diego, por ahí andas, y pues lo que les decía, estoy abierto aquí para cualquier pregunta o comentario. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Odeli Wet, urgencióloga del HGZ 89. Ahí a sus órdenes, doctor. Bueno, yo quería platicar un poquito del porqué de la limitación en el tiempo para la fibrinolisis. Y bueno, consiste mucho en la ruptura de la barrera hematoencefálica. O sea, después de cierto tiempo, pues las células endoteliales y los astrocitos se van lesionando y esto hace que haya un leaking y el trombolítico pues entre al espacio interneuronal y cause una inflamación severa y no obstante que el paciente a lo mejor no vaya a tener una muerte, como lo comentaba en los diferentes estudios, estos pacientes van a tener secuelas porque van a tener la hemorragia y van a tener daño neuronal pues permanente. A lo mejor no tienen muerte, pero sí van a tener muerte. Entonces, como decía, es muy importante saber en la angiotac, pues si la penumbra es grande, quiere decir que todavía son células que están viables, tienen a lo mejor un proceso de apoptosis que se puede revertir y pueden todavía salvar esas neuronas. Pero de otra manera, pues sí sería súper arriesgado, ¿no? No tener la certeza y la verdad es que pocos tenemos la práctica de leer una angiotac y ver la perfusión y ver el flare y todo esto. Entonces, pues sí se va reduciendo esa posibilidad para nosotros. O sea, estar seguros de que de veras
esa zona sea una penumbra y puedas ayudar. Ahora, en la cuestión de la trombectomía, sí se atreve a hacer hasta 24 horas. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica no la vas a, no la vas a, no va a haber disrupción porque va a ser algo mecánico. No estás metiendo un trombolítico. O sea, sí meten trombolíticos, pero muy puntuales. Incluso canalizan arterias cerebrales ya de muy pequeño calibre y tiran ahí el trombolítico, el fibrinolítico, de plano quitan la placa, pero ya como muy específico. No sé si me expliqué. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias. Y sí, todos estos mecanismos fisiopatológicos deben ir de la mano de lo clínico. Por eso sale un estudio, pero se requiere más evidencia para conjuntarlo, ¿verdad? Lo fisiopatológico con lo clínico. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también quería comentar que qué bonito que dijiste lo de los viejitos, porque a veces sí es cierto, decimos, no, pues ya tiene 85, déjalo en paz, y ni siquiera hemos preguntado cuál era la calidad de vida que tenía antes del evento, su ranking, y pues muchas veces es gente plena que va a la tiendita, va al parque, acompaña a su familia, cuida a los nietos, como tú dices, entonces, pues sí hay que tomar en cuenta eso, me gustó mucho. Sí, muchas gracias. Sí, digo, debemos saber mucho de medicina, pero debemos saber todo el contexto. Entonces, no solamente es una patología, es un paciente, ¿verdad? Es una familia. Sí, claro. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Hay una pregunta en el chat. Pregunta Cris. En el caso de hipertensión, ¿puede ser cualquier antihipertensivo? El que está indicado es la betalol. La betalol es el que viene en todas las guías. Sé que no todo el mundo lo tiene, pero si están ya completamente seguros que van a reperfundir a ese paciente, utilicen el que tengan si están completamente seguros de reperfundir. Es riesgo-beneficio. De hecho, cuando empezó la fibrinolisis, el indicado era nitroprusiato de sodio y ahora ya no se indica. Entonces, la betalol, si tienen la betalol, es el indicado. Si no, el que tengan, pero bien seguros de que van a fibrinolizar ese paciente, porque es la única indicación para disminuir en forma súbita la presión. Reitero, disminuir, no normalizar. El resto de los pacientes la vamos a bajar paulatinamente en 24 horas, entonces lo pueden hacer con antihipertensivos vía oral. De acuerdo. Doctor, aprovecho el uso de la voz para hacerle una pregunta. En el caso de los pacientes con obesidad mórbida, hace un par de años tuvimos un paciente de, si no mal recuerdo, 210 kilos y al menos acá en Guadalajara no encontramos tomógrafo que lo pudiera. ¿Con ellos hay alguna estrategia que se pueda, por la que se pueda optar o qué se hace? Muy buena pregunta y la respuesta es, sin imagen no trombolizamos. Se necesita imagen. Si la bibliografía dice cefalea intensa, síncope y cuando se recupera tiene un déficit, lo más seguro es que sea hemorrágico. O dice, si fue progresivo, sin dolor, isquémico. Sí, por prevalencia clínicamente se comportan de esa forma, pero se puede comportar uno igual que otro. Entonces, sin TAC no se puede fibrinolizar. Digo, desafortunadamente para estos pacientes, si no tienen el acceso a tomografía, no se pueden fibrinolizar, no está indicado sin imagen. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta de nuestros asistentes? Hay muchas felicitaciones. Le saluda la doctora Rebe. Felicidades. La doctora María Guadalupe Saucedo. Hay muchas felicitaciones en el chat, doctor. La doctora Leslie, adelante. Doctora Rebe, qué gusto saludarla, muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿qué tal?
Como siempre, mucho gusto escucharte, es un deleite, en verdad. Aparte de ser amigos desde hace años, como en 2011 nos conocimos, y nos conocimos en un buen lugar, ¿te acuerdas, amigo? En Londres. Y desde ahí yo aprendí más de leves